mineroducto, todo eso que lo escuchamos y lo vimos, y como dijo alguien muy bien en la propia discusión de la comisión, yo no he visto a nadie que está totalmente de acuerdo con la ley. Pero sí hay un tema muy importante acá, señor presidente. Hay artículos y normas, puede ser el artículo 29 o el 30, que dicen simplemente se puede poner en el acuerdo o en el contrato de exploración que si no se llega a un entendimiento final entre el que tiene el permiso de exploración y el gobierno, tiene una preferencia para convocar a una empresa que entienda conveniente y que pueda ser adjudicataria. El argumento se podrá decir, sí, ¿cómo no va a tener preferencia si además ha hecho una inversión de este tipo? Esto es una inversión de riesgo. ¿Quién no sabe que esto es una inversión de riesgo? ¿Quién no sabe que acá se juegan miles y miles de millones de dólares? ¿Quién ignora que son 10 o 12 empresas en el mundo que administran como las tiendas y los supermercados que hacen las ofertas a $3,99 y después ponen el precio a $5,40 en la otra sucursal? Estamos hablando de gente frágil. Estamos hablando de la pobre gente de Aratirí, que pone cara de yo no fui, cuando se fue de Bahía y cuando le preguntamos, ¿le gustan las normas estas? No, no estamos de acuerdo. Y entonces se van a ir, secreto de la empresa, dice. Y ustedes recordarán, el presidente de la comisión, senador Bordaberry, recordará que hicimos varias veces esa pregunta y secreto de la empresa, nosotros no sabemos. Bueno, la gran pregunta es que le hacemos a la empresa, esta que tanto ha impulsado. ¿Usted es una empresa junior o una empresa de las grandes? Y como la inflación de autoestima es una de las enfermedades incurables en el mundo de la política y de las empresas, dicen, somos de primer nivel. Y la pregunta que le hacemos, ¿y por qué dejaron el proyecto de Bahía? Porque la categoría y el análisis que se hace, que puede ser confirmable o no, es que son empresas junior. ¿Qué quiere decir una empresa junior? Que hace la procuración para que después que obtenga todos los permisos, le entrega a otra de las grandes empresas multinacionales este proyecto. Y en el articulado dice, si no se llega a un acuerdo, puedo traer una empresa y tengo la prioridad de traer una empresa, el que sea adjudicatario del permiso de exploración. Pero es más, señor presidente, en el articulado se sostiene y se afirma que es posible incluir en el contrato que si se rescinde el contrato con el explotador, ese contrato pasa a manos de la garantía financiera, de manos de un banco, del capital salvaje bucanero internacional, del capitalismo internacional. Y que además se le dice a ese banco, usted por las dudas, si usted no le da el fondo, también puede traer su empresa y puede que esa empresa sea adjudicataria de la primera adjudicación que se realizó por parte del Estado a la empresa que termina rescindiendo el contrato. Y cuando uno ve esto, uno comienza a decir, bueno, pero ¿cuál es la coherencia? ¿Qué es lo que uno trata de buscar en el sentido común? A mí, dijera alguien que nosotros lo vimos casi como una especie de tótem jurídico en el ámbito del Senado, el doctor Echegoyen, me rechina que se declare de utilidad pública algo que por todo lo que se lee va a permitir que algunos se lleven en breves plazos todos los recursos mineros del país y dejar algunos departamentos llenos de agujeros. ¿Cuánto tiempo se lleva esta explotación? Ahora vamos a ver. Por supuesto, podemos hablar de las 400 hectáreas, del área de intervención directa. No los voy a cansar con esto, porque acá se trata de un tema político puro. Puro. ¿A dónde queremos llevar al país? ¿Y cuáles son las condiciones y las variables que el gobierno me dice que son las bases de su proyecto estratégico? Y es el mineral,
es lo que va a recaudar, que parece que son millones de dólares. ¿Es lo que le va a asegurar una empresa que va a ser determinado y le va a la prioridad que le va a dar? Pero ¿cuánto tiempo es viable ese recurso que tenemos? ¿20 años? ¿30 años? Y si en 30 años se llevan todos los recursos que tenemos del subsuelo, ¿qué nos dejan? ¿El fondo intergeneracional? El fondo intergeneracional es precisamente la riqueza. Pero además le preguntamos a la empresa de la Tirí, empresa, dígame, ¿y usted las piletas esas que tiene, de qué profundidad? Son 300 metros de profundidad. ¿Y cuántas son? Y son cientos de hectáreas o varias hectáreas y varios agujeros. Y entonces nos dice, sí, no, pero miren que esto puede tener hasta un destino turístico, porque es parte de nuestro complemento de desarrollo sustentable. Ah, sí, ¿y cómo se va a llenar? Con agua de lluvia, agua natural. Y la pregunta que hace cualquier legislador, no cualquier legislador, cualquier niño, ahora en las escuelas, como se está repitiendo, es difícil que la puedan hacer. Digo, ¿cuánto tiempo le lleva en llenar esa pileta? 90 años. 90 años. 3 generaciones. Y entonces, cuando uno ve todo esto, dice, perfecto. ¿Este es el Uruguay que nosotros vamos a construir? ¿Con estas normas? ¿Con esta visión de la minería de cielo abierto? Porque acá incluso, con esta parcialidad en el manejo, yo sé que el doctor Juan Andrés Ramírez llegó a la comisión, por ejemplo, que es un conocido abogado, más allá de su posición política, que le ha ganado al Estado algunos juicios que no ha podido el Estado ganar. Y que les dice, mire, y es autor del Código de Minería, y le presenta 2 artículos y le dice, miren, que estamos manejando en temas inconstitucionales. Acá lo que tenemos que hacer es la igualdad de los oferentes y el principio de la licitación, que es el principio general que establece la propia norma, más allá de lo que eran las primeras interpretaciones que el propio doctor Sayagues Lazo tenía al inicio de su carrera de Derecho Público. Y le pone estos artículos y dice, mejoren esto porque van a tener problemas de carácter constitucional, porque se te va a dar una preferencia indebida, porque el propio doctor Cajarville, ayer consulté, también estaba con la misma duda. Pero ¿cuál es el problema? ¿No se puede llamar a licitación? ¿O simplemente tiene que seguir la misma empresa con el dedo señalado por el hecho de decir, cuidemos a esa empresa porque estas inversiones de riesgo, y estas inversiones de riesgo necesitan mucho capital y no hay que dejarlos desamparados en cuanto a sus posibilidades o éxito comercial? Y entonces, señor presidente, uno comienza a ver que todo este articulado, aparte de que el articulado, este proyecto, bueno, no es de lo que nosotros pensamos, la coherencia del pensamiento de algunos, pero sí una interpretación armónica de lo que puede ser un proyecto de país. Pero además porque usted va al artículo 29, dice vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, textual. El 80% de la garantía de fiel cumplimiento del contrato se podrá liberar en el ejercicio económico en que comience la producción. Y el restante 20% deberá mantenerse durante todo el plazo del mismo y extenderse hasta un año calendario contado a partir de la finalización del contrato. Ha llegado a la mesa una moción para la prórroga del término del que dispone el senador Abreu. Se está votando. 24 en 24 afirmativa. Puede proseguir el senador Abreu. Gracias, señor presidente. Gracias, señores senadores. Y si me pregunta, y si mi lectura de estos artículos es correcta, me pregunto, al final, ¿qué queda como garantía del inversor? ¿El 20% del 5% del plan de inversión? O sea, ¿el 1% del total invertido? Es lógico que en proyectos de inversión que teóricamente duran décadas, salvo que sea cierta la denuncia de que viene a llevarse en 10 o 12
años el mineral, que es un tema subjetivo, de la garantía